en todo el mundo. La tribu bambusé, donde están prácticamente todos los bambúes leñosos tropicales, y la tribu oliré, que son los menos conocidos y son los bambúes herbáceos. Los bambúes los clasificamos básicamente por sus dos formas de crecimiento, los bambúes leñosos o grandes, que bueno, hay algunos que son enanos, y los bambúes herbáceos, que hay unos muy, muy pequeños, hasta 2,5 centímetros, y también tenemos bambúes herbáceos grandes, hasta 5 o 6 metros. La distribución de su familia Bambusidae en el mundo es prácticamente donde está en esta caricatura manchado en prácticamente todo el mundo, excepto en Europa, es donde no hay bambúes de forma silvestre. Ya son más de 1,707 especies. De esas son 1,555 leñosos y 132 herbáceos. La tribu Arundinaria tiene representantes prácticamente en Asia, es donde está la mayor distribución y diversidad, unas pocas en África y solamente 3 especies aquí en América, que es en Estados Unidos, y comprende alrededor de 581 especies. La tribu Oliré, que son los bambús herbáceos, son 133 especies, contando la especie única de bambús herbáceos que está en esa parte de las islas acá en Oceanía. Y todas las demás, las 132 especies, son literalmente endémicas de América, con excepción de una que es Olira latifolia, que está distribuida también en África, pero fue dispersada por nosotros, por los humanos. Dentro del bambusé, que es la tribu de los bambúes tropicales, tenemos dos bambúes la mitad, creo yo. Que son los bambúes del viejo mundo y los bambúes de que viven aquí en América. Los bambúes paleotropicales, la mayor distribución, igual como en los templados, está en Asia, algunas pocas especies en África, y son 554 especies. Y los bambúes neotropicales los tenemos desde Chile y Argentina hasta México y en el Caribe también, siendo ahora 443 especies. Algunos lugares de mayor endemismo y diversidad en América es la Mata Atlántica, esta parte muy rica en Brasil de bambúes, que hay más o menos 200 especies. Los Andes centrales y norte, que tiene más o menos como 130 especies, bueno, y también Amazonía, y de Amazonía más pegado a la cordillera. Y los bambúes en Mesoamérica, que son aproximadamente 90 especies, que sería la parte de Centroamérica y México. En la sistemática de los bambúes americanos tenemos a la tribu Arundinaria representada por 3 especies en Estados Unidos, que es Arundinaria paralachana, Arundinaria gigantea y Arundinaria tecta. Ese es un mapa con los puntos de la distribución geográfica de las 3 especies en Estados Unidos. No lo vamos a tomar mucho en cuenta porque nos interesan más los bambúes tropicales para nosotros, ¿no? Pero bueno, para saber que hay bambúes endémicos, solamente 3 en Estados Unidos. Estas son algunas de las fotos de Arundinaria tecta y Arundinaria gigantea, que son las más reconocidas. Dentro de los bambúes herbáceos tenemos a la tribu Oliré, que a su vez se clasifica en 2 subtribus, Olirine y Parianine. En esta son 24 géneros, 133 especies, una tribu que es la que está en Asia nada más, con un solo género y una sola especie, Parianine con solo 3 géneros y 43 especies, y la más diversa que es Olirine, con 20 géneros y 83 especies. Estos son los géneros, no voy a mencionarlos todos, pero son los géneros de Olirine, y si se fijan, hay algunos géneros que nada más se conocen con una sola especie. Y por ejemplo, en el caso de Olira, es el bambú herbáceo más ampliamente, con más especies que tienen hasta 25. En el caso de Parianine, hay 3 géneros, y Pariana es el género que tiene más especies con 34. Esta es, como les había dicho, la distribución de Oliré, de la tribu prácticamente americana. Y son bambúes, les digo, prácticamente muy pequeñitos, algunos hasta 1 metro y algunos pueden llegar como este que ven en la foto aquí abajo del lado izquierdo, que puede llegar hasta 4 o 5 metros, hasta 6 metros y parecería un bambú, un carrizo o un notato, como decimos en México, pero no, es un bambú herbáceo. Estas son otras fotos de algunas de las especies que son muy bonitas, son muy llamativas, tienen esos, como la D, esos estambres que aparentemente pueden ser polinizados por insectos. Dentro de los bambúes neotropicales, que pertenecen a la tribu bambusé, tenemos 3 subtribus, que es Atrosilidine, Chusquine y Guadine. Atrosilidine es la subtribu con la mayor diversidad de especies y de géneros. Son 16 géneros en total y 194 especies. Aquí destacan, por ejemplo, Alonemia cueco, que es un bambú sudamericano muy bonito,
Y también otro bambú que destaca por la diversidad son los merostakis, que son bambúes con muchas especies, sobre todo más en Brasil. Pero también tenemos Arthroxylidium con 28 y con Rhipidocladum con 20 especies. Este último Rhipidocladum se está siendo muy utilizado en algunos países para hacer pajillas o popotes, como le decimos en México. Si se fijan en el mapita este es el mapa de la distribución de los bambúes tomados en cuenta con datos geográficos, de colectas, de herbario. Entonces, las cajitas de color azul claro, se pueden encontrar ahí especies de 1 a 2 especies, y las cajas con la caja más oscura, más roja, es con 9 a 11 especies, y podemos ver la distribución de esta subtribu en América. Prácticamente es desde Brasil hasta México, con representantes en las Antillas. Algunas fotografías de la diversidad de formas y colores. Por ejemplo, Jimena aquí en el centro está sosteniendo lo que ahora es un Didymogonyx, que antes era un Rhipidocladum. Pero son especies muy bonitas, más o menos muchas de ellas andinas o brasileñas, y que pueden tener potencial ornamental. Dentro de Chusquine, pues solamente tenemos un género, son Chusquea con 190 especies. Es el segundo subtribu más ampliamente distribuido, más especies en América. La distribución de chusqueas en América es un poco diferente. Vean, tenemos representantes en Argentina y en Chile, luego distribuidas a lo largo de la Mata Atlántica, la parte más costera de Brasil, y luego todos los Andes, donde está la mayor distribución, Centroamérica, en Costa Rica, que es un lugar donde se pueden ver muchas especies, hasta México, y muy poquitas en el Caribe. Entonces tiene una distribución un poco diferente a Arthroxylidine. Es un bambú que le gusta mucho más los lugares templados, húmedos, y este bambú, algunas especies de este bambú, alguna especie llega a vivir en los Andes, en Venezuela, hasta los 4.300 metros en altitud. Y ustedes muy bien lo conocen en Sudamérica, a las chusqueas, algunas con un gran potencial ornamental y otras con gran potencial para construcción o para hacer artesanías, como las chusqueas culeo en Chile y en Argentina. Algunas de las variaciones que hay en estas formas de chusqueas son impresionantes. Hay especies muy, muy bonitas, muy difíciles de cultivar algunas porque crecen en lugares muy altos que es imposible bajarlas, pero vale la pena considerarlas algunas para algún uso. Y aquí tenemos a Jimena, que es la reina de la chusquea, ella es la especialista de bambús en América y la especialista de este género. Algunas más de la subclasificación, de la clasificación interna, no me voy a detener en esto. Hay unas chusqueas de hojas muy anchas que no tienen tallos como tal, tallos septados, tallos divididos, o culmos divididos, como las de su género Platonia y Magnolifolia, pero las demás sí son chusqueas que ustedes tienen bien ubicadas más o menos en sus países. Guadine es el otro subtribu que tiene 59 especies, es la tribu más pobre, pero aquí se encuentran las guaduas y Otatea, que es muy importante para México. Guadua con 33 especies y Otatea con 12 especies. El año pasado se describió este género que se llama Tivicia, que es un género solamente que lo encontramos en las Antillas, en Cuba y algunos otros países. Jimena es la representante de las guaduas, es la que más ha trabajado con estos grupos, ha descrito muchísimas especies y tenemos una gran diversidad. Y sobre todo aquí están los bambúes realmente potencialmente económicos para nuestros países. La distribución de Guadine es un poco diferente, es más parecida a la de Arthroxylidine, con más especies en algunas partes de México, y aquí, sobre todo en Perú, hay partes donde hay varias guaduas juntas, y tenemos de representantes sobre todo de guaduas en varios países, ¿no? Desde en nuestros países en Sudamérica, y llega hasta México. Lo tenemos representado hasta una parte más norte, por la parte del Golfo de México. Al final les voy a poner un ejemplo de una de las especies que llegan más al norte de México. Entonces, como resumen, tenemos que los bambúes neotropicales son 21 géneros, tenemos 443 especies. De esos, 16 géneros son de Arthroxylidine, con 194 especies, Chusqueine con un solo género y 190 especies, y Guadine con 6 géneros y 59 especies. Globalmente, así veríamos el mapa pintado de bambúes, donde hay más bambúes ¿dónde podemos ver más bambúes en un cuadrito de esos, que esos cuadros tienen como unos 100 kilómetros cuadrados? Pues curiosamente es en Costa Rica. Costa Rica tiene una gran diversidad. No es el país que tiene la mayor diversidad, pero por el espacio tan pequeño, tiene el lugar donde podemos ver hasta unas 28 o 30 especies en un rango de 100 kilómetros cuadrados. Entonces ahí pueden ver
la cantidad de bambúes que tenemos pintados en América, pero vean, los valores cambian. Las cajas azules ahora son entre 1 y 7 especies, y aquí están incluidas todas las subtribus americanas. Entonces vemos cómo se pintan los mapas diferentes en Brasil, sobre todo por la costa, en los Andes, en Sudamérica, Centroamérica y algunas partes de México. Entonces, ese es un trabajo que estamos haciendo ahora. Estamos sacando un listado nuevo de cuántas especies tenemos en América en total, y esto es nuevecito. Brasil es el país que tiene más especies, tiene 263 especies, le sigue Colombia con 109, Venezuela con 97, Perú con 90, Ecuador con 63, México con 57, Bolivia con 55, Costa Rica con 50, Panamá con 48 y Guyana con 32. Lo interesante es que países como Perú, Ecuador y Bolivia están muy pocamente explorados, y sabemos que, por ejemplo, Perú, al menos hay unas 20 especies nuevas de chusquea por describirse. Me imagino que es lo mismo para Ecuador, me imagino que es lo mismo para Bolivia. Es decir, esos países, cuando se hagan trabajo de campo, cuando se haga trabajo taxonómico más duro en ellos, habrán alcanzado o rebasado a Colombia, y no llega a Brasil, desde luego no se le va a poder llegar a Brasil nunca, pero van a ser los países punteros. Yo creo que va a quedar entre Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador, con los países más diversos en especies. Y la columna ustedes pueden ver ahí a Troselidine, Chusquina y Guadine, donde están representados. Por ejemplo, Brasil es el líder en todo, prácticamente, pero en Guadine, curiosamente, tiene 23 especies, al igual que las tiene México con 23 especies. Y los demás, pues Brasil es el país que tiene la mayor diversidad. Bueno, es un país gigante, tiene la mitad del continente prácticamente, y tiene una gran cantidad de climas. Entonces, aparentemente es el lugar de origen de los bambúes potencialmente en América, y de ahí se fueron dispersando. Y solamente les voy a poner un caso de ejemplo de los bambúes potenciales. Es un ejemplo en México, que es donde más conozco, desde luego, y es una guadua que yo conocía muy poco hasta el otro año que fui a colectarla a las partes de San Luis Potosí, que es una de las partes norteñas al noroeste de México. Y vean, es una guadua que llega a crecer unos 15 metros más o menos, puede ser sólida y puede ser hueca. Y allá hay una tribu que se llama los Tenec, que la han utilizado milenariamente. Abajo pueden ver una casa, una construcción típica de ellos, y aquí podemos ver ese tipo de forma de construcción con palmas, con palapas, la cocina que tienen sus técnicas hasta para doblarlas ellos, y una construcción moderna, una construcción nueva, donde la estructura lleva, no todo es de guada velutina, pero lleva algunas cañas de guado, sobre todo para los techos. Esta guadua es muy interesante, crece siempre a las orillas de los ríos, allá en esa parte del noreste de México. Hay muchísima planta, toda silvestre, yo vi miles y miles de plantas, y es una de las plantas que tienen gran potencial en México sobre todo, y así como hay esta guada velutina, casi en cada país que hay guaduas, hay por lo menos una especie de guado que tiene potencialidades de ser tan útil como guada angustifolia. Es decir, la idea es que casi cada país de América, de México hacia abajo, excepto Chile, que es muy frío y seco, pero la parte que tiene mucha humedad, las partes que tienen más humedad, Brasil, toda la cordillera que va hacia el este, en la cordillera de los Andes hacia el este, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, todas tienen guados, y todas tienen guadas que son diferentes a guada angustifolia, y por lo tanto son especies que tienen alta potencialidad de ser utilizadas. De hecho, Rafa nos va a hablar un poco más sobre esto, pero lo que les quería poner este ejemplo de esta guadua, para mí desconocida hasta hace poco, pero que ahora es una de las especies que se está utilizando bastante en esa región de México. Y así como les digo, así como México, tenemos varias otras guaduas, tenemos 33, y la mayoría de ellas con alta potencialidad de ser utilizadas. Entonces, les quiero agradecer por su presencia a todos, y las preguntas después nos las harán llegar a través de la página de Facebook para no consumir más tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Excelente, como siempre, el poder escucharte y cada vez hacernos conocer más sobre la cantidad y la importancia y la distribución de los distintos bambúes aquí en América. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a dar paso a Rafael Paucar para que siga con la presentación, que haga nuevamente la presentación que él inició hace un momento vía Facebook Live que hicimos.
Así que por favor le pido a Rafael, estás conectado, por favor compartir la pantalla. El resto de compañeros, lo que les pido es por favor que hagan sus preguntas igual vía chat y vía Facebook, en los cuales se va a poder contestar tanto Eduardo como Rafael. Muchísimas gracias. Adelante, Rafael. Rafael, ¿me escuchas? Rafael se encuentra en la selva central de Perú y estamos teniendo un poco de problemas hasta que se conecte, pero tal vez, no sé si es que podemos aprovechar hasta que se conecte Rafael, podemos ir viendo algunas de las preguntas que están dentro del chat. Le pido por favor, en este caso, a Pablo Izquierdo que me ayude, por favor, realizando las preguntas que tenemos en el chat. Adelante. Claro, sí, una de las preguntas es si ha identificado especies nativas mexicanas con potencial comestible. Sí, aparentemente sí, sí puede haber algunas comestibles. Yo ya probé una guadua que no estaba rica, no sabía rica, guadua longifolia, pero me han dicho de otatea cuminata, que hirviéndola igual 2 veces, tirándole el agua 20 minutos y volviéndola a hervir otra vez, pueden ser comestibles. Casi todos los bambús pueden ser comestibles, pero no todos son palatables. Por eso, de ahí la importancia a veces no tanto de los nativos, sino si ya tenemos los introducidos como bambusa Oljami, que es bastante rica, pues vale la pena cultivarla si se quiere tener un buen bambú de muy buen sabor. Yo le recomendaría mucho esta especie. Y también, bueno, Dendrocalamus asper, también sabe rico. Y los filostaquis también aparentemente hay de muy buena palatabilidad. Excelente, gracias. ¿Tenemos tal vez alguna otra pregunta por parte de las personas que están participando? Ya se está conectando Rafael, por favor, adelante. ¿Tenemos aquí alguna pregunta? Por favor, Pablo, las preguntas que están en el chat. Sí, justamente. Otra de las preguntas es si para el trabajo de actualizar los registros por países en Perú, ¿se tienen todos los registros de los herbarios o se están los virtuales? Nos estamos basando en ese registro. Ahora no es posible hacerlo, buscar en todos los herbarios, pero es el número más actualizado que hay hasta la fecha, el que les puse ahora, de especies para Perú. Y sabemos que en Perú ya sabemos que existen para describirse, es decir, por lo menos por ahí hay una cosa rara, un ripidoclado, y otro bambú que no sabemos todavía qué género es, puede ser un tipo parecido a Ulonemia, y muy pronto Perú va a llegar arriba de las 100 especies en muy pocos años. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Dice, se tiene conocimiento de cerca de 20 especies de chusqueas por ser descritas. ¿Cuál es la situación del género Guadua en Perú? ¿Existen más especies potenciales por ser descritas en este género? Sí, en Perú, ahora que el otro año que estuve allá 2 veces, yo me quedé con la espinita de que lo que le llaman Guada angustifolia no es Guada angustifolia. Y hemos estado discutiendo con Jimena Londoño, que es la especialista, y aparentemente, o podría ser de las que ella describió como Guadua Takahashi, o Guadua Lynn Clarke, o algo totalmente nuevo. Entonces, posiblemente sea una especie nueva,
para Perú, posiblemente hay otra especie nueva de guadua para Ecuador, y yo creo que van a ir saliendo más. Acá en México tenemos una nueva ya, también ya que sabemos que es nueva, y haciendo más exploraciones de campo es muy posible que salgan más especies, sobre todo andinas, sobre todo en Perú, potencialmente en Bolivia, en Ecuador, en Colombia y Brasil también. Aparentemente habrá especies nuevas de bambú, porque ha habido confusiones en la determinación de las especies, poniéndole a todos algún nombre. Por ejemplo, a todos le decimos guado angustifolia, desde Colombia hasta Perú, pero ya viendo detalles de las especies, de la forma como crecen, de las características morfológicas, nos hemos dado cuenta de que aparentemente no son guado angustifolia todas. Entonces, sí es muy posible que guado angustifolia, lo que le llamamos a todo en general guado angustifolia, sean unas 3, 4 o hasta más especies. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, en México hay poblaciones de bambúes nativos muy pequeñas. Si es que hay algún proyecto que fomenta la conservación ex situ. Sí, de hecho, escribimos un artículo que salió publicado este año sobre la distribución y endemismo de los bambúes en México. Y ahí anotamos las especies que están en riesgo. Son muchas especies que están amenazadas en México por sus poblaciones tan bajas. Y la ventaja es que en México tenemos el Jardín Botánico de Francisco Javier Clavijero en el Instituto de Ecología en Jalapa, en Veracruz. Y ahí hay una colección, es la primera colección y la única colección de bambúes nativos de México. Ahí estamos tratando de ir cultivando las especies. Ahora debe haber como unas 30 especies mexicanas, un poco más, yo creo unas 35. No todas sobreviven bien, les ha costado trabajo algunas, pero ahí es el lugar donde se están tratando de cultivar ex situ. La otra es tratar por estados, ir haciendo algunos jardines botánicos o en jardines botánicos para propagar y cultivar las especies ex situ, pero localmente. Es decir, no muy lejos de las zonas donde viven para que puedan sobrevivir estas. Muy interesante, gracias. ¿Alguien más pregunta? Fernando Guerrero dice, ¿a qué edad es comestible el Dendrocalamus asper? La anterior pregunta fue de Juan Carlos Salazar. Sí, el Dendrocalamus se come desde que sale el brote. Es decir, si uno planta una caña y cultivas el brote, aunque sea muy delgadito, el siguiente año el brote es comestible. Es decir, los brotes son comestibles todo el tiempo. Pero hay que tratarlo de cortar lo más joven que se pueda para que sea más blando y tenga mejor sabor. Si se deja crecer más el culmo, el brote nuevo, pues va a ser muy fibroso y va a tener ya sabores más amargos porque por los químicos que tienen. Entonces es cortarlos lo más jóvenes que se pueda los brotes son comestibles desde que se planta, desde el primer brote, aunque sea delgadito se puede comer. Pero claro, cuando tenemos plantas ya adultas, los brotes son mucho más grandes, más robustos y tienen mucha más cantidad de materia para comerse, ¿no? Gracias. Otra pregunta respecto al tema de captura de carbono. Dice, hablando específicamente de la guadua angustifolia, ¿sería esa la que más carbono captura? Tal vez alguna información sobre este tema, Eduardo. Hay pocos trabajos, realmente pocos trabajos de captura de carbono. Guadua angustifolia es una especie que compite bien con algunas especies de árboles. Es decir, es un mito que los bambúes capturan más carbono que los árboles. Que algunas especies sí, ¿no? Pero no que todas. Son muy buenos para capturar carbón, pero no es que sea la mejor. La ventaja es, o si lo vemos de otro punto de vista, que tenemos una gran diversidad de bambúes en América y todos capturan carbono. Entonces, algunos a alguna tasa más rápida que otros. Imaginen, por ejemplo, en un lugar frío como en los páramos, que hay bambúes, hay muchísimas especies de bambúes, se captura mucho carbono también. Las especies crecen un poco más lento, pero capturan mucho carbón por la cantidad que cubren de superficie, de área. Entonces, todos los bambúes pueden ser buenos para capturar carbono, pero lo interesante de las guaduas o los bambúes que se utilizan son mejor en la esencia de que si utilizamos esos culmos, los cosechamos y los convertimos en productos no perecederos, el carbón se almacena ahí en ese producto, ya sea en una mesa, en una tablilla, en un laminado. Estamos utilizando carbón permanente. Pero si el culmo lo deshacemos, lo quemamos, pues estamos liberando el carbón, que prácticamente es lo que se hace, ¿no? Los culmos cuando se hacen viejos se mueren, se caen, se pudren, se
se va el carbón al CO2 otra vez a su ciclo que tiene que irse, pero si utilizamos los bambúes y los preservamos y les damos un uso, entonces tenemos la posibilidad de capturar el carbono de forma permanente o por lo menos por muchos años mientras dure la caña o el producto vivo, ¿no? Vivo en el sentido no de estar vivo, sino vivo como un producto que no se vaya a pudrir. Ok, listo. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus respuestas. Está listo ya Rafael para la presentación. Por favor, Rafael, me indicas cómo estás para la presentación. No sé, Eduardo, si tal vez, me parece que sigues compartiendo la pantalla. O, mírale si es que lo... Okay, Hola, Eduardo. okay. Hola, Pablo. Hola, hola. Hola a todos. Hola, Rafael. Perfecto, déjame, tienes que primero dejar de compartir, Eduardo, por favor, para, en mi caso, poder compartir la siguiente presentación. Le puse a quitar, compartir, pero me parece sigue apareciendo. En teoría ya le quité el compartir. Ok, ya creo que se quitó ahí. Listo. ¿Sí están viendo la siguiente pantalla? ¿Sí? Eduardo. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Adelante, Rafael. Sí, muy bien. Gracias, compañeros. Por favor, adelante, Rafael, con la presentación. Adelante. Ok. Hola a todos, buenas noches. Bueno, lamentamos este pequeño impasse, pero bueno, vamos a hacerlo un poco más rápido, viendo un poco que la aplicación también tiene un tiempo de límite. La idea de esta pequeña presentación era comentarles un poco sobre las claves para un manejo adecuado de los bambúes. Ya Eduardo nos comentaba sobre la gran diversidad de bambúes que tenemos, ¿no? De diferentes formas, tamaños, colores. Desactivar y nuevo activar. Y al hablar pues de bambúes, Pablo, creo que sí se puede dar el siguiente. Por favor, el resto de participantes, apaguemos todos los micrófonos, ¿sí? Si lo activo el micrófono, me escucha. Sí. Todo lo que hablas. Ahí estamos. Adelante, Rafa, sí estoy compartiendo la pantalla. Adelante. El micrófono se apaga abajo a la izquierda en la pantalla. Estoy haciendo en la esquina. conferencia, Bambú. Hola. Adelante, Rafael, adelante con la presentación. Adelante, sigue, por favor. Ok, yo te voy indicando, Pablo, por favor. Ok, tú me indicas, adelante. Ok, bueno, dentro del contenido rápidamente vamos a comenzar un poco a hablar sobre unos criterios básicos que todos los bambuceros o las personas que recién están vinculándose a conocer al recurso puedan tener muy presentes, ¿no? Luego entramos a un tema de propagación, de establecimiento de plantaciones, de cuáles son estas labores de mantenimiento y al final, pues, el aprovechamiento. Siguiente, por favor. Algo muy importante dentro de los criterios es que cuando vamos a iniciar a hacer una inversión o una plantación, pues siempre es primordial conocer cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Para qué uso final vamos a emplear o cuál es el objetivo principal para poder desarrollar tal inversión. En ese caso, pues vamos a tener una serie de selecciones del lugar, a qué altitud, cuáles son las características tanto edafoclimáticas con respecto a las plantaciones que vamos a desarrollar, con qué recursos contamos, tanto humanos como económicos, para poder luego tener una mayor selección de la especie adecuada. Siguiente, por favor. Y en estos criterios, pues he considerado un poco para poder esquematizar e ilustrar
las características morfológicas en cuanto a las partes de las plantas de bambúes. Desde las hojas, desde las ramas apicales, desde los culmos o tallos, desde las ramas basales. Y aquí me detengo dentro del rizoma, ya que vamos a ver características de algunos bambúes que tienen varios tipos de rizomas. En especial, por ejemplo, un tipo de rizoma al que nosotros conocemos como rizoma leptomorfo o monopodial, que son estos rizomas que llamamos comúnmente como corredores o invasores, que tienen esta característica de crecer horizontalmente a gran velocidad. Entonces, en el lado derecho vemos el otro tipo de rizoma, que es el rizoma simpodial o paquimorfo, que tiene una característica también de poder crecer y hacer un crecimiento de forma helicoidal, poblando casi todo el espacio radial, ¿no? de este primer rizoma que se emite. Dentro del tema simpodial tenemos dos tipos. Uno que es el de cuello corto, y para eso podemos ilustrar con algunas especies, por ejemplo, como la Gigantocloa apus, como el Dendrocalamus aspel. Y el de cuello largo, que es básicamente que se expande como el aguado angustifolia, ¿no? También contamos con un tercer tipo de rizoma, que es el rizoma anfimorfo o anfipodial, que tiene la combinación entre ambos rizomas. No sé si alguien está activado su audio. Yo ya lo había encontrado y en alguna ocasión ya lo había bajado. Y luego podría silenciar el resto de los micrófonos, por favor. Por favor, ¿podrían silenciar? Mejor todo, porque si no se va a grabar como Siguiente, por favor, Pablo. Siguiente, por favor, Pablo. Ahí está, Rafa, mira si es que fue ahí. Ya Sí. cambié la lámina. Ah, ok. Bueno, esta era un poco la ilustración de cómo son estos dos tipos de rizomas que puse como ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo de la imagen, pues vemos a un Philostachys aurea que tiene esta capacidad de emitir muchos brotes, de poblar ciertas áreas. A comparación del otro lado, pues vemos un tipo de rizoma distinto, que es básicamente un simpodial o un paquimorfo, ¿no? Como un Dendrocalamus aspis. Siguiente, por favor. Otro de los criterios básicos que podríamos considerar es básicamente ver sobre la forma de crecimiento que tienen los bambúes. A comparación de los árboles, pues los bambúes tienen una forma de crecimiento distinto, ya que no tienen el tejido de cambium. ¿Qué quiere decir eso? Que no se incrementa su diámetro según va pasando la edad, ¿no? A comparación de los árboles, pues van engrosando, ¿no? Este tejido de cambio, que es conocido como el meristemo secundario, es donde da al árbol, en este caso, el grosor necesario, ¿no? Otro punto a considerar es que los brotes alcanzan rápidamente su altura máxima entre los primeros 6 meses de edad. Una vez que se emerge el brote, pues tienen esta capacidad de llegar rápidamente hacia la parte alta, ¿no? Por eso siempre nos dicen que los bambúes son de muy rápido crecimiento porque crecen en promedio 20, 60 centímetros por día, ¿no? Hay algunas experiencias documentadas y la literatura también nos menciona lo mismo. Otro es que la mayor concentración de las haces vasculares de los bambúes se encuentran en la parte externa, ¿no? Muchas veces vemos cuando podemos cortar una caña de bambú que en la parte central o interna es hueca, ¿no? O es blanda. Entonces, eso hace otra diferencia a comparación de los árboles, ¿no? Ya que los árboles en la parte central tienen lo que nosotros comúnmente llamamos como el corazón o como el duramen. Y algo que he puesto aquí en la mano, en la figura derecha,
es que los bambúes trabajan de una forma diferente a los árboles. Son un conjunto, ¿no? Un conjunto de individuos que se encuentran conectados entre sí, a comparación de un árbol que es un individuo. Siguiente, por favor, Pablo. Otro de los criterios, que seguro ya Eduardo también lo ha comentado, es el tema de la floración. Y eso es muy importante porque cuando nosotros queremos producir nuevos individuos o propagar nuevas plantas para poder establecerlas a campo definitivo, muchas veces vemos que las plantas de bambúes no tienen floración o no generan frutos o frutos semilla, como le llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque existen tipos de floración que pueden ser gregarias, ya que todos estos culmos pueden generar un florecimiento en el mismo tiempo, independientemente de su edad y del lugar donde se encuentren, y esto genera posteriormente una muerte de la población, ¿no? Nos han detallado más o menos en la literatura y los estudios que estas floraciones pueden fluctuar de 3 a 60 años, ¿no? Entonces, no es con periodos anuales este tipo de floración. Y tenemos otro tipo de floración que es la esporádica, que quiere decir que en una determinada población solo algunas plantas son las que empiezan este procedimiento de floración, ¿no? Siguiente. Y ya detallando un poco al tema de la propagación, vamos a ir reconociendo las diversas formas de poder propagar nuevas plantas o nuevos individuos, ¿no? Uno de ellos, pues, es la propagación sexual o la comúnmente conocida por semillas. Eduardo ya lo mencionó. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un acontecimiento muy importante para el bambú en estas zonas tropicales, ¿no? Porque muchas de las especies han empezado un proceso de floración, entre ellas, pues, el Dendrocalamus asper, Philostachys aurea, algunas guaduas, algunas chusqueas, que han empezado un proceso de floración. Entonces, esto ha permitido que se pueda colectar rápidamente estas semillas para poder hacer estos estudios pertinentes, ¿no? Este tipo de propagación de forma sexual lo que va a permitir es que también no vamos a tener en gran cantidades. Hay poca disponibilidad, ya que el tiempo de poder colectarlas no es todo el año. Lo otro es que vamos a tener un bajo porcentaje de viabilidad. Y algo muy interesante aquí es que la carga genética es variable. En ese sentido, si es que se dan cuenta en la imagen de la parte central, de la parte baja central, vemos un poco esta carga o esta variabilidad que ocurre, en este caso por una deficiencia de asimilación de la planta para generar la fotosíntesis, ¿no? Lo que comúnmente llamamos como plantas albinas, ¿no? Vemos que esa planta es blanca. Entonces, esta variabilidad genética va a ser variable cuando nosotros la obtenemos de forma de semillas. Caso contrario, ocurre cuando hacemos una propagación del método asexual, ¿no? Siguiente. Bueno, la siguiente lámina nos va un poco a mostrar de la forma asexual, que es básicamente los procesos que uno tiene para poder buscar las mejores características de las plantas, ¿no? Porque no vamos a tener semillas para poder propagar, pero vamos a buscar un segmento de la planta que va a servir para poder tener nuevos individuos. Y básicamente, pues ahí podemos decir que, que vamos a tener disponibilidad a la mano, si es posible, todo el año. Lo otro es que la cantidad del material vegetativo, en este caso, va a tener un mayor prendimiento, una mayor viabilidad, y la carga genética va a ser preseleccionada. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros, al momento de buscar los métodos de propagación, vamos a tener que buscar que sean de las mejores condiciones en cuanto a la planta madre,
que no esté afectada por algún tipo de sanidad, que esté en otras formas con los diámetros deseables, comerciales y otras características, ¿no? Siguiente. Pues aquí vamos a mostrar un poco sobre las ramas apicales, que es un método también de propagación, ¿no? Aquí, pues este método es muy práctico y efectivo para algunas especies. Por ejemplo, el Dendrocalamus asper, esta es una imagen de Dendrocalamus asper, donde básicamente se propaga con las ramas apicales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ramas apicales generan como unas raíces aéreas. Esto permite a que se haga un proceso de activación de la yema y genere nuevas raíces rápidamente, ¿no? Siguiente, por favor. El otro método que tenemos, pues son por riendas o segmentos de riendas o esquejes laterales, que esto nos va a permitir también extraer, en este caso, varios segmentos de algunas especies. Como vemos en la fotografía, pues son Bambusa vulgaris, que tienen una particularidad de poder activarse rápidamente para poder propagarlas, ¿no? Y la siguiente, pues vemos el método de propagación por riendas y esquejes masivamente, ¿no? En algunos viveros en Australia. El otro método es el que comúnmente nosotros denominamos chusquines, que son plántulas que se han generado a través de los rizomas con una raíz propia, ¿no? Esto es, en otras palabras, como una miniatura de la planta madre. Algo muy importante aquí es que podemos colectarlas en los bosques o en aquellas plantaciones que muchas veces han sido sobreexplotadas o afectadas por algunas quemas, ¿no? Es básicamente las reacciones de las plantas madres las que generan esta activación de plantas, ¿no? Algo muy importante aquí es que los chusquines se encargan de poblar y colonizar el primer año. Por eso muchas veces muchos productores dicen, bueno, yo he sembrado por el método de chusquines y me salen los primeros años unos tallos bien delgados. Y a comparación de sembrar por el método del rizoma, pues emiten rápidamente unos brotes con unos diámetros mayores, ¿no? Es así, solo que los chusquines tienen esta capacidad de poblar rápidamente todo el entorno. Siguiente, por favor. Vemos una foto también de este proceso de chusquines que se están haciendo un poco las labores de desije también. Siguiente. En el tema de establecimiento y siembra es muy importante, como les decía, del objetivo, ¿no? Si es que uno no tiene bien claro, definido el objetivo, pues vamos a estar un poco no bajo un análisis deseado, ¿no? Y esto va a depender de poder estructurar bien un diseño y luego vamos a ver el tema del distanciamiento y el tipo de terreno, ¿no? En este caso, pues para protecciones de riberas, para recuperación de suelos degradados, estabilización de taludes y para fines comerciales. Siguiente. Para estos temas de establecimiento de siembra, es básicamente como desarrollar otros tipos de cultivo, manteniendo unas características fundamentales sobre el tema del trazado, por ejemplo. Si es que ya he ubicado un área determinada y hemos visto un poco también de dónde vamos a hacer la siembra, es ubicar también, de acuerdo a la pendiente, el tipo del sistema de siembra que se va a desarrollar. Para eso, pues, si es que vamos a sembrar por el método del chusquín, pues los pozos o los hoyos van un poco orientados a 30 centímetros por 30 por 40 de fondo. Y es muy importante dar un poco de alimento, en este caso un tipo de abono orgánico, para que se pueda mantener los primeros meses a la planta, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las labores de manejo, pues básicamente el correcto manejo de los bambusales
va a permitir que nosotros podamos garantizar suministro a la cadena productiva, ¿no? Por ejemplo, el mercado lo que busca es la calidad y la frecuencia de la materia prima. Al productor, pues va a garantizarse la sostenibilidad del recurso y un aumento de sus ingresos que generan básicamente para la familia. Y al medio ambiente, pues beneficios como la regulación hídrica, la protección de suelos y la captura de carbono. Siguiente. Y ya entrando en las labores propiamente del manejo de las plantaciones de bambú, entramos a un tema de la limpieza y coroneo. Una vez que hemos establecido la plantación a campo definitivo, los primeros años se debe de realizar algunas limpiezas o coroneos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es que podamos eliminar aquellas malezas que se encuentran alrededor de la planta principal, ¿no? Esto va a permitir a que no haya una competencia de nutrientes y de luz. Siguiente, por favor. Luego tenemos la entresaca o poda. Posteriormente, es recomendable en cualquier plantación que se pueda desarrollar básicamente el retiro de las ramas basales y o barbachos, llamamos también, y los tallos iniciadores. Algo muy importante en las plantaciones de los bambús es que la parte central son las plantas más adultas, ¿sí? En el caso de guadua, en el caso de Dendrocalamus asper, hemos visto que las plantas iniciadoras o las plantas que fueron sembradas inicialmente, pues son las que maduran rápidamente y posteriormente los brotes son los que llegan a tener mayor diámetro. Esta actividad de entresaca y poda, pues lo que permite es que haya un desarrollo uniforme en las plantaciones y la generación de los nuevos espacios, nuevas luces para los brotes, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos algunas fotografías de algunas experiencias desarrolladas tanto en el Perú sobre el manejo de estos entresacas y limpiezas, ¿no? Siguiente, por favor. Paso rápidamente algunas fotografías y esto lo que permite al realizar estos tipos de actividades es que los brotes deseados o los tallos deseados comerciales puedan alcanzar rápidamente una característica para que el mercado actualmente está demandando. Siguiente. Otra de las labores de mantenimiento y manejo es el tema de la fertilización. Y aquí, pues, el bambú, al igual que las especies forestales o al igual que otros tipos de cultivo, requieren de ciertos elementos en el suelo. Si es que hay algunas deficiencias en algunos de estos, pues debe ser agregado en dosis y en el momento oportuno. Con esto quiero decir que no existe una fórmula para todas las plantaciones de bambú. Las dosis van de acuerdo a desarrollar un tipo de análisis de suelo y también foliar. Los bambúes, pues al ser gramíneas, responden rápidamente a la aplicación de urea o de abonos orgánicos, ¿no? Y esto permite a que se reactiven rápidamente la emisión de nuevos brotes. En este caso, pues la experiencia nos dice que aplicando los elementos, los macroelementos como nitrógeno, fósforo, potasio, sumado a ello el boro, ha permitido a que haya un proceso de regeneración de nuevos brotes y de emisión de nuevos brotes rápidamente en algunas especies comerciales como guadua angustifolia, o como menciona Eduardo, pues acá en el Perú hemos venido hablando de guadua angustifolia, que al final podría ser una nueva especie la que hemos estado comercializando en estos años, ¿no? O puede ser también la guadua takagensi o la guadua linklerdiae. Pero en ese sentido vamos un poco haciendo investigaciones al respecto. Siguiente, por favor. En el tema del aprovechamiento, pues el ciclo de corte y la intensidad son los factores más importantes a considerar dentro de un bosque o de una plantación. Y algo muy importante que nosotros debemos reconocer es que si es que uno se va a una plantación o un bosque,
las plantas tienen como que diferentes estadios o etapas de crecimiento, ¿no? He puesto una imagen de estos diferentes estadios, desde la fase de brote, la fase verde o juvenil, la fase madura o adulta y la fase que es básicamente ya la caña seca, ¿no? Que esto no debería existir en cualquier plantación que es bien manejada, ¿no? Siguiente. Una vez que hemos identificado, pues es muy importante desarrollar también un plan de corte. Esto va a permitir a que podamos planificar cuál es la cantidad de culmos o de cañas que podemos cosechar y vender en el año, ¿no? Esto nos permite hacer un análisis también dentro de las plantaciones comerciales para básicamente la planificación, ¿no? Y en este proceso, pues, se seleccionan las cañas maduras. Hemos visto muchos ejercicios a través del pintado, a través de poner las cintas, y básicamente, pues, desarrollándolas en comunidades, en organizaciones de productores. Hemos visto que es mucho más factible para ellos identificar también los periodos, tanto o los estadios de maduro a adultos, ¿no? Como les decía inicialmente, los bambúes trabajan de forma conjunta, o sea, son un conjunto. Y su aprovechamiento masivo lo que genera es una inestabilidad tanto de los bosques como de las plantaciones. Y es por eso que podemos cortar solo un 50% de estas cañas maduras, ¿no? Para que no haya una inestabilidad. Siguiente, por favor. Siguiente. En el tema del aprovechamiento, por ejemplo, he querido poner esta imagen, ¿no? Porque eso es lo que ocurre muchas veces en las plantaciones y también en los bosques naturales, ¿no? No sé si puedes volver a la imagen anterior, Pablo, que es sobre el sobreaprovechamiento que existe. Creo que es el siguiente, Pablo. Es una... ¿Antes o después? Antes o después. Esa. Es una, por favor, una. Es donde está solo una foto donde dice cosecha. Ok. Bueno, creo que no ha salido la imagen. Pero bueno, puse una imagen donde ocurre muchas veces el aprovechamiento a tal ras. En algunas ocasiones, pues la gente por querer ofertar y el mercado actualmente lo demanda, es que no hay una diferenciación de las cañas maduras como juveniles, porque ambas tienen un mercado definido, ¿no? Y es por eso que el manejo de estas plantaciones están vulnerables. En ese sentido, pues el proceso de cosecha lo que permite es que se pueda desarrollar quizás un mecanismo para poder cosechar por hectárea aproximadamente entre unas 1.500 a 2.000 cañas, ¿no? En el caso de Guado angustifolium. Y algo muy importante también es que la cosecha se tiene que hacer entre el primer y segundo nudo, ¿no? Y esto permite a que el corte, por ejemplo, se haga sobre el nudo para poder generar quizás un espacio de protección. Como ven en la figura derecha, pues este corte se ha hecho para poder evitar la acumulación de agua y por ende la pudrición del rizoma. Siguiente. Algo muy interesante aquí es la inclusión de los saberes, ¿no? De la inclusión de los saberes tanto de nuestros ancestros que cultivaban bambúes, que utilizaban los bambúes, es la aplicación también de la fase lunar, ¿no? Pues la luna posee una fuerza física, ¿no? Que atrae los líquidos de los seres vivos, pero la luna en el estadio de luna menguante, básicamente, se encuentra más retirada de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que hay menos atracción de líquidos en el nivel freático y la marea pues está más calmada. Y cuando llega la luz
del sol a la tierra, pues empieza un proceso de circulación de los líquidos de la raíz al follaje, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos como fotosíntesis. Y eso tiene que ver un poco a los horarios de cosecha, ¿no? Por eso en la imagen derecha dice: el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Por qué? Porque en ese estadio de tiempo, de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, no tenemos mucha incidencia de rayos solares. Entonces, no hay una reactivación de esos líquidos desde la raíz al follaje. Cada fase lunar, pues, dura aproximadamente 7 días, ¿no? Se recomienda hacer los cortes, no los iniciales ni finales de los 7 días, sino en la parte intermedia, ¿no? Que es el día 3 al 5. Estos procesos, pues, han permitido a que muchos usos de los bambúes que van destinados para fines de construcción, para fines de generar un valor agregado en la industria del laminado, pues por la alta demanda no sean considerados. Creemos que estos tipos de actividades son primordiales también para poder rescatar dentro de nuestra cultura bambucera, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Algo que he querido rescatar también es la capacidad de los bambúes que tienen para poder convertirse como estas bombitas de succión de agua, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que los bambúes son almacenadores de agua. Es correcto, porque cumplen unas funciones tanto la parte del rizoma como las raíces, ¿no? Las raíces cumplen una función de absorción y que la almacenan en las cañas huecas de su interior, este líquido, y que posteriormente en épocas secas pues la van asimilando al suelo, ¿no? Siguiente, por favor. He puesto unas fotos de la capacidad que tiene los bambúes, no solamente para poder generar ingresos económicos para las familias que van vinculados pues en el sector constructivo, sino también por las diversas servicios ecosistémicos que nos generan, ¿no? Como la conservación de nuestras fuentes hídricas, por ejemplo, la protección y conservación también de la fauna local, la alta emisión de biomasa que está permitiendo un proceso de reactivación y restauración de los suelos degradados. Entonces, esto está permitiendo que los bambúes hoy en día, pues no se le vean como un fin solamente de diversificación de ingresos, ¿no? Por los diferentes usos, sino también de la generación de un medio de vida mucho más sustentable para las familias. Siguiente. Bueno, eso sería un poco la presentación. Gracias por permitirnos compartir estos detalles, ¿no? Claves. Muchísimas gracias, Rafael. Excelente tu presentación y tu explicación detallada sobre los pasos claves y las acciones claves que debemos hacer justamente para tener nuestros bambús de una manera adecuada y saludables también. Voy a pasar a Pablo Izquierdo, que me indique si es que tenemos algunas preguntas en el chat para que por favor podamos tener unos 10 minutos y poder contestar las mismas. Por favor, adelante, Pablo. Bueno, creo que todos nos quedamos muy atentos a todo lo que estaba comentando Rafael. Realmente habían más bien algunos comentarios respecto a floración de bambúes en Chile, de algunas especies de chusques encontradas en Brasil. Alguien pregunta si es que, Elizabeth Riofrío nos pregunta si es que existe algún estudio acerca de la biodiversidad asociada a las manchas o plantaciones de bambú. No sé, es que dejamos abierto el espacio tal vez para que Rafael o Eduardo tal vez puedan contestarnos de esas preguntas. Adelante, Rafael o Eduardo. Creo que hay un estudio en Colombia, en las manchones de Guadua angustifolia de la zona del Quindío sobre la diversidad.
Y no tengo ahorita el dato exactamente dónde lo publicaron, pero sí se veo que se incrementó la biodiversidad, sobre todo de vertebrados y, bueno, insectos más asociados a estas plantaciones o a estos lugares con bambúes. Entonces parece que sí tiene un efecto benéfico en la conservación también de la biodiversidad. Sí, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la finca de Jimena Londoño, ella me presentó un estudio en este caso, de la diversidad de aves, ¿no? Que tienen un nivel de concurrencia mayor en estos tipos de bosques de guaduales. Entonces, hay un reporte, quizás está en el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, pero sí hay algunos detalles tanto de aves como de vertebrados. Gracias, Rafael y Eduardo. Otra pregunta es, para Rafael, ¿cuál es el diámetro ideal para la corta de bambú angustifolia, guadua angustifolia? Bueno, eso va a depender de la especie, ¿no? Por ejemplo, las especies, al hablar de especies comerciales para América Latina, podemos nombrar, por ejemplo, a la guadua angustifolia, al Dendrocalamus asper, al Philostachys aurea. Entonces, por ejemplo, para la guadua angustifolia, los diámetros deseables que básicamente se hacen los cortes para aprovechamiento son a partir del 5.º año de edad, que alcanzan en promedio 4.5 a 5 pulgadas de diámetro. Gracias, Rafael. Otra pregunta que nos están planteando es, ¿a qué edad después de su plantación es recomendable aprovechar la guadua angustifolia para comercializar? Ok, bueno, creo que lo dije anteriormente, es a partir del 5.º año en adelante, ¿no? Pero algo muy importante aquí es que a esa edad, la caña, en este caso la caña guadúa o la caña Guayaquil, como llamamos en el Perú, alcanza su grado de madurez. Y, por ejemplo, van orientados a los usos constructivos, ¿no? Que requieren a partir del 5.º hasta el 6.º año de madurez de la caña. Pero, por ejemplo, hemos visto algunos detalles de cestería que ya lo están utilizando cañas que son de menores edad, básicamente de los años 3 a 4. Eso va a depender del tipo de uso final que le quieras dar al recurso. Gracias, Rafael. Dos preguntas adicionales. ¿La fertilización al bambú, cada qué tiempo se da? Nos pregunta Gladys Iglesias. Y por otro lado, si se pueden realizar injertos en esta especie, nos pregunta alguien más que no veo su nombre, sino su modelo de teléfono. Bueno, en cuanto a la fertilización, pues como mencionaba, no hay una dosis exacta. Esto va a depender del análisis de suelo y foliar que se pueda desarrollar en el sitio donde se establece la plantación. Una vez ya establecido la plantación, sí es importante establecer por lo menos dos a tres tipos de abonamiento por año. Esto va a permitir agilizar los nuevos brotes que queremos, ¿no? Y la última, no te escuché muy bien, Pablo. ¿Podrías repetirme, por Era favor? sobre los injertos, si es que se puede hacer injertos en bambú. Injertos de bambú. Pues no he visto alguna experiencia sobre eso, pero no está de más experimentar. Y en esto contarles a todos que Rafa es súper experimental, además de todos sus conocimientos teóricos y prácticos. Otra pregunta, dice una inquietud, ¿cuál fue el criterio o el estudio que permitió determinar que el 50% de intensidad de aprovechamiento es lo que se puede realizar? Y si es que esto es aplicable para manchas naturales o solo para plantaciones. Bueno, eso es aplicable para bosques naturales o manchos naturales, ¿no?
Eso es un poco, es un dato de la literatura que nos muestran en Colombia. Hay muchos estudios desarrollados en el eje cafetero. En el caso de plantaciones comerciales, ya desarrollando un manejo adecuado con fertilización, con un plan de aprovechamiento selectivo, pues lo que podríamos decir que este número va a ser inclusive mayor. Podríamos llegar hasta las 2.500 a 3.000 cañas por hectárea. Excelente, gracias. Dice, de los 3 métodos de propagación, perdón, la pregunta anterior fue de Marcelo Andrade, acá en Ecuador. Otra pregunta es, de los 3 métodos de propagación, ¿cuál me genera mayor porcentaje de prendimiento? Bueno, el mayor porcentaje de prendimiento se genera básicamente con el chusquín y con el rizoma. Son como que 2 métodos más utilizados hoy en día para propagar guado angustifolia. Para el caso de Dendrocalamus asper, por ejemplo, utilizamos las ramas primarias apicales, pues porque es el método que mayor prendimiento tiene, ¿sí? Gracias. Otra pregunta de Jimmy Rubio dice, para el caso de Perú se hablaba de una demanda de 10 millones de cañas de guadua angustifolia. ¿Ese dato se sigue manteniendo o es variado? Gracias por la pregunta. Bueno, INVAR hizo un estudio el año 2014, un estudio de comercialización. Sabemos que para el Perú, pues, es el principal consumidor en América del Sur de cañas de bambú. Básicamente, compramos la caña desde el hermano país del Ecuador. Este estudio que hizo INVAR en el año 2014 sobre el consumo y demanda de caña Guayaquil, que llamamos aquí en el Perú, o de caña Guadúa, que es la Guado angustifolia allá en el Ecuador, pues nos reportan aproximadamente unos 5 millones de cañas. La producción que tiene Perú actualmente en la zona nororiente del país, que es la principal zona productora, está oscilándose aproximadamente entre unos 1,500,000 a 2 millones de cañas anuales. Entonces, todavía hay una demanda insatisfecha en el momento y justo estamos a través de los proyectos que estamos promocionando e impulsando con INVAR, es hacer estos detalles de estudios de mercado para ir actualizando esa información. Excelente. Otra pregunta es respecto igual a la propagación. ¿Qué método de propagación sexual, dice, es la más rápida respecto al tiempo? Esa es una. Otra que quisiera plantearte es, ¿cuál es el sustrato más recomendable para propagar chusquines en bolsas y en cama de propagación? Ok, el primero era sexual, o sea, por semillas. Sí. Bueno, Supongo que... Sí, continúa. sí, bueno, el método de propagación sexual es básicamente tener la semilla y por el porcentaje de viabilidad, muchas veces es recomendable que la semilla, al momento de colectarla, hacer todos estos procedimientos para llevarlos a siembra rápidamente, porque la viabilidad en cuanto al tiempo se acorta. ¿Sí? Yo he tenido experiencia, por ejemplo, con una guadua y con un Dendrocalamus asper que he hecho en diferentes estadios de tiempo la propagación, ¿sí? Y me ha resultado mejor llevarlos los primeros 15 días ya a un proceso de germinación directa, a comparación de dejarle en refrigeración un periodo mayor. Perdón, otra pregunta es, ¿cómo se llama el biotipo de bambú comestible y a qué altura es ideal para cultivar y cosechar en Colombia? Dejo ahí tal vez la pregunta para ambos, para Rafa o para Eduardo. Y otra pregunta es, ¿qué otros usos se le puede dar al agua que se encuentra dentro de las guadúas o del bambú en general? Hola. Sí, Rafa, te escucho.
Sí, bueno, bambús comestibles. Pues hemos visto, y ya Eduardo seguro también lo va a comentar, que, que en México, por ejemplo, están utilizando la bambusa Holhami, ¿no? Que tiene una gran experiencia ahí con un amigo bambucero también que es Mauricio, y que se viene ya desarrollando casi toda una iniciativa con respecto a los brotes comestibles, ¿no? En el caso, pues, de Colombia, eh, quizás no he visto mucha diversidad de especies que tengan estas características, ¿no? Para usos de brotes comestibles. Por ejemplo, aquí en el Perú hay mucha plantación también de Philostachys aurea y los brotes están siendo utilizados también para estos fines. En Brasil, por ejemplo, hay plantaciones de bambú mozo que también tienen estos fines de brotes comestibles, como los Philostachys aurea y también el Dendrocalamus ascar, ¿no? Que son utilizados para el tema de alimentario. Ya, excelente. Y lo último nada más que te había planteado, también alguien preguntaba que qué uso se le puede dar al agua que está dentro de los culmos de bambú. Lo recomendable sería, pero no sé si es que haya una investigación de análisis bromatológico del agua, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Pero sería lo recomendable, por ejemplo, hay unas iniciativas ya que se están utilizando el agua para fines de bebidas, ¿no? Para embotellarlos. Y lo otro es que podamos también generar como emprendimientos de sostenibilidad del recurso, ¿no? Donde se puede aprovechar, como nos decían los chinos, al sembrar una planta de bambú, uno tiene en mente que sembrar este recurso es aprovecharlo casi en un 100%. Es buscar quizás los mecanismos de aprovechamiento ideal y poder, como llamamos criollamente en el Perú, sacarle el jugo, ¿no? Ok, tenemos todavía algunas preguntas que se nos quedan pendientes, pero yo quisiera invitarles a que por favor estén pendientes de nosotros igual en Facebook, nuestras diferentes redes, para poder seguir dando respuesta a lo que queda pendiente y también de otras nuevas charlas que vamos a seguir difundiendo. Antes de darle la palabra a Pablo, ya para hacia el cierre de este webinar, quisiera pedirles a todos que puedan prender un momento sus cámaras para poder tomar una foto de todos quienes estamos participando en este primer webinar en cuarentena. Sí, prendan sus cámaras. Vamos a tomar una fotito de quienes podemos salir ahí por lo pronto. Excelente. Voy a tomar ahora del siguiente grupo. Tenemos 100 personas, bueno, 90 ahorita. Seguimos prendiendo nuestras cámaras. Salimos todos. Súper. Faltan por prender algunas cámaras. No tengan recelo. Falta la tuya, Pablo. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, Pablo, te doy el pase a ti. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Pedirles nuevamente disculpas por los problemas técnicos que tuvimos al inicio. Creo que vamos a ir mejorando para las próximas presentaciones que vamos a tener. La próxima semana, ya el día lunes, les vamos a indicar cuáles son los siguientes webinars que vamos a tener. Igualmente agradecerle muchísimo por compartir sus experiencias, tanto a Eduardo como a Rafael. Creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Veremos en el transcurso de estos días, si es que es necesario, igualmente poder repetir nuevamente algunas de las conferencias o también vamos a tener grabado las mismas y poder subir, en este caso, a Facebook o a la página de YouTube de Inbarlac. Muchísimas gracias, cuídense mucho en estos momentos, su salud es importante, quédense en casa,
Les enviamos un abrazo muy fuerte desde la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de INVAR. Este es un trabajo conjunto de varios actores que estamos impulsando este tipo de webinars. Así que gracias nuevamente y les deseamos una buena noche. ¿Sí? Un abrazo a todos. Chao. Gracias por la iniciativa. Gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Gracias. Un Abrazo. Nos vemos la próxima Robinson. semana. Dani, ¿qué tal? Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias también, ¿no? Interesante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su participación. De igual manera, muchas gracias. Un saludo fraterno desde la ciudad de Jaén, Cajamarca, Perú. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte para allá. Ya, gracias. Gracias, Pablo, desde Armenia, Quindío. Uy, qué gusto, qué placer. Gracias por estar desde Colombia. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Gracias desde Lambayeque. Lambayeque, excelente. Un abrazo muy fuerte para allá, a todos los compañeros de Lambayeque. Y de todos los productores de la Florida, Cajamarca también. Un saludo para Gracias. ustedes. Excelente, la Florida, Cajamarca, allá en Perú. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los bambuceros. Muchas gracias. Un saludo desde Tlaxcala, México. Desde México, excelente. Gracias. Un abrazo fuerte. Buenas noches desde Bolivia. Desde Bolivia también nos acompañan. Qué felicidad. Gracias. Esperamos que Bolivia sea pronto miembro de INVAR. Así que vamos a tratar de eso. Un abrazo muy fuerte a todos los bambuceros bolivianos. Gracias, gracias. Saludos de Argentina. Desde Argentina, muchísimas gracias por conectarse igualmente. Un gusto y que esté todo bien por allá. Un abrazo muy fuerte a los bambuceros argentinos. Do Brasil aí, Pablo. Oh, Brasil, qué gusto. Un abrazo a Brasil también. Ahí muchos recuerdos. Todos esos bambuceros brasileros que siempre están ahí atentos con el trabajo de INVAR. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Muito obrigado. Gracias, gracias por la presentación. Muy buena. Gracias, Tiago. Muchísimas gracias. Un abrazo. Todas las presentaciones vamos a compartir, así que no se preocupen. Nadie quiere hablar más ni nadie quiere irse. Que para afuera está el coronavirus. Aquí estamos todavía afrontando con mucha tenemos fuerza. que cuidarnos harto. Sí. Estamos en aislamiento. Sí, nosotros llevamos ya un poquito más de un mes. Hay que seguir, ahí hay que tener fuerza y ser fuertes y flexibles como el bambú. Así que ahí debemos estar. Esa es la fortaleza de los bambuceros. Sí, señor. Hasta luego. Pablo, Muchas por favor, gracias. Aprovechando pues con Un este abrazo. espacio, que hablo del Vivague Colombia. Yo estuve escuchando ayer una videoconferencia en Bareque y era también del INVAR. Y él habló sobre un proyecto que se llamaba Gavar. Aquí en el Tolima, tenemos, o sea, en Colombia Tolima está ubicado en el quinto lugar con mayor concentración de guadua, pero pues no se tienen muchos registros, o sea, la corporación autónoma no tiene muchos registros en este momento. ¿Qué posibilidad hay de presentar un proyecto para poder que por medio también de ellos, porque igual esa información ellos la necesitan? Porque yo estoy incentivando acá el tema de así como es el eje cafetero, el eje cafetero en este momento es como el motor, el pulmón, que está comercializando este material, pues aquí estamos haciendo los procesos también. Pero pues la idea es como
fortalecer más este tema y que nuestros campesinos entiendan el potencial que tenemos de este material. Sí. Bueno, GABAR es un programa que tenemos a nivel mundial de INVAR, que es el Global Assessment of Bamboo and Rattan, que es un programa que aborda el estado situacional de los bambús en el mundo. Ese programa tiene algunas líneas de trabajo que va desde una parte, desde el área de políticas públicas, un poco apoyar a los países a que puedan en este caso aplicar o reconocer o incluir dentro de sus planes de desarrollo el tema de políticas públicas de bambú. Por otro lado, también tenemos un programa dentro de GABAR que se dedica a identificar cuál es la cantidad de bambú que tenemos en cada uno de los países. Y también se trabaja en temas de investigaciones específicas, por ejemplo, temas relacionados con el bambú y el agua, o el bambú y el comportamiento con otro tipo de especies, etc. Entonces, en relación a tu pregunta, bueno, creo que es importante conocer que a nivel mundial varios de los países todavía necesitan incluir dentro de sus estadísticas la cantidad de bambú, y es porque no existe, diríamos, un reconocimiento por parte de los tomadores de decisión. Entonces, y esa es una de las áreas que nosotros apoyamos. Y ahí, dependiendo, o sea, se pueden presentar algunos tipos de proyectos, ¿sí? En los cuales nosotros, como INVAR, nosotros no somos donantes directos financieros, nosotros brindamos asesoría técnica, pero lo que hacemos es buscamos recursos con nuestros donantes a nivel mundial. Entonces, lo que se puede ir pensando es la preparación de un perfil de proyecto, que generalmente es lo que nosotros solicitamos como una primera fase, una preparación de proyecto, un perfil de proyecto que puede ser, generalmente manejamos siempre 2 lenguas, en español e inglés, y de ahí empezamos nosotros una búsqueda de recursos con nuestros donantes. Entonces hay distintos tipos de donantes, unos que les interesa apoyar el tema más de política pública, de planes estratégicos, otros que les interesa conocer un poco más del tema de inventarios, otros que quieren hacer un poco más de investigación, o existen también otros tipos de donantes que les interesa, en este caso, proyectos de desarrollo. Entonces, podemos ir pensando algunas perfiles y eso se enmarca dentro del trabajo de nuestro programa GABAR a nivel mundial. No sé si respondí a tu pregunta o ya creo que se nos fue ya. Se desconectó el compañero, pero bueno. Ok. Marcelo. Listo. Bueno, me despido a todos ustedes nuevamente y un abrazo muy fuerte. Que les vaya bien. Chao. Listo, Pablo. Tacuber va por aquí, Armenia Quindío. Un abrazo para los bambuceros de Armenia. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao.